Hola a todos, estamos muy contentos aquí, estamos en InnovaLab, estamos en un evento de innovación en la Cámara de Comercio de Bogotá, estamos con la gente de Macondo, con la gente de Wisit, con la gente de Trup y con la gente local. Las 4 PropTech que están este año y ya desde hace tiempo reventándola con una gran cantidad de productos y servicios. Y adicionalmente estamos varios creadores de contenido, está la gente de Colectivo Millennial, está la gente de Mis Propias Finanzas y aquí estamos nosotros, Brian Rojas, entrenador financiero, y todo nuestro equipo apoyando este evento. Lo que queremos aquí es apoyar todo el tema de educación financiera, finanzas personales y que ustedes puedan entender y conocer cuáles son las mejores plataformas que existen en este momento para poder hacer inversión en finca raíz con poco dinero. Entonces les estaremos comunicando mucho más sobre cómo nos va en este evento. Chao, chao. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la invitación, a Gaby de Colectivo Millennial, a Macondo, a todo su equipo, a Local, a Trup, a Wisit. La gran mayoría los he conocido ya hace bastante tiempo, entonces estoy muy contento aquí. Y quisiera arrancar aquí simplemente con una pequeña encuesta, a ver cómo estamos nosotros. Quisiera que levanten la mano, ¿quién sinceramente hizo una inversión en Omega Pro, en GoArbit, en estas plataformas de cannabis o algo así? Levanten la mano, no les dé pena si alguien lo hizo. Bien, ahora levanten la mano el que conoce a alguien que invirtió en esas plataformas. Bueno, ¿esto qué nos refleja? La gran mayoría de personas conocemos que la embarramos cuando hacemos inversiones. ¿Y esto a qué se debe mucho? A esto que vamos a hablar acá, que es la relación de tomar y conocer los riesgos en los cuales vamos a invertir, ¿sí? Y esto lo vamos a conocer como perfil de riesgo. Bueno, me presento, yo soy Brian Rojas, entrenador financiero, creador de contenido ya hace más de un año. Pueden encontrar mis redes sociales, dicto clases en universidades, en un montón de universidades dicto clases, soy economista, magíster en finanzas, deportista, practico calistenia, crossfit, esposo, hijo, hermano, mentor, emprendedor. Bueno, trato de hacer de todo un poco, ¿sí? Como se dan cuenta, no hay mucha vida aparte de todo esto lo que se hace, y adicionalmente pues vamos a dictar aquí una pequeña conferencia de perfil de riesgo. Pero entonces quiero que distribuyamos este concepto de perfil de riesgo aquí en algo sencillo. 1, perfil, 2, riesgo. ¿Listo? Cuando hablamos de perfil, ¿qué entendemos? Perfil es como un comportamiento tradicional, como unas características, ¿cierto? Entendemos eso por perfil. Y el otro concepto es riesgo, ¿cierto? Entonces muchos de ustedes vienen acá porque aquí, mijo, aquí es hacer plata, ¿cierto? Aquí venimos a conocer estas plataformas porque queremos ganar dinero, queremos dejar de ser estafados por esas plataformas ficticias que nos prometen un montón de rentabilidad. Pero por eso esa palabra es tan importante en este tipo de sesiones para que usted la conozca. ¿Listo? Entonces, cuando uno habla de riesgo, tiene que entender que siempre cualquier relación que ustedes quieran hacer al momento de hacer una inversión, van a tener siempre una familia que está conjunta. Rentabilidad, riesgo. ¿Listo? Son los dos conceptos básicos que en finanzas ustedes deben conocer. Si ustedes quieren tener mucha rentabilidad, van a tener que asumir mucho riesgo. ¿Listo? Básico, fundamental. Si quieren pocas ganancias, van a asumir poco riesgo. ¿Listo? Esa es una ley de las finanzas y así la vamos a tener. Entonces, cuando hablemos de perfil de riesgo, nos vamos a dar cuenta que desde el momento en que prácticamente ustedes cumplen 18 años, este concepto está asociado a ustedes, ¿vale? Levanten la mano aquí, ¿quién cotiza salud y pensión? Entonces todos tienen en este momento un perfil de riesgo, ¿vale? ¿Lo conocen? ¿Alguien no? ¿Ni idea? ¿Qué pasa? Cuando ustedes montan su fondo de pensiones obligatorias, las empresas, los fondos de pensiones, inmediatamente los clasifican a ustedes en un perfil de riesgo. Si ustedes de pronto han empezado a trabajar y están con un fondo de pensiones y no conocen su perfil de riesgo, lo más seguro es que de forma autoritaria los fondos de pensiones se lo asignaron a ustedes. ¿Y de qué depende? De un perfil asociado principalmente a la edad. Las personas entre 18 a 40 años están clasificadas como un perfil de riesgo alto. ¿Listo? Alto. Y ustedes van a ver ahorita, les voy a contar experiencias de esto porque no es tan bueno. Las personas entre 40 a 50 años más o menos están asociados a un perfil de riesgo medio. Y de 50 hacia adelante más o menos un perfil de riesgo bajo. Pero ¿será que realmente una persona que tiene más de 50 años no puede tener un perfil de riesgo alto? ¿Quién tiene aquí más de 50 años? Perdón la encuesta, ¿alguien? ¿Tú crees que puedes tener un perfil de riesgo alto?
¿Sí, cierto? Entonces, ¿por qué nos clasifican solamente por la edad? No es justo, ¿cierto? Ahora todos, aquí la mayoría está más o menos entre 18 a 30 años, por lo que alcanzo a ver. ¿Alguien tiene un perfil de riesgo bajo? Levanta la mano. Listo, muy bien. Entonces, fíjense que la edad no es un criterio real para poder definir el perfil de riesgo. ¿Qué vamos a encontrar nosotros aquí? Cuando ustedes empiecen a tomar decisiones de invertir en estas superplataformas que les van a hablar ahorita, van a tener que analizar el perfil de riesgo de esa inversión y el de ustedes y mirar si hay un match. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hablar aquí. Entonces, ¿por qué les decía que es muy importante que ustedes conozcan su perfil de riesgo? Porque si ustedes no lo conocen, alguien se los va a imponer, ¿vale? Entonces, pandemia 2020. Ahorita que están hablando nuestra chica de mis propias finanzas. Pandemia 2020. ¿Qué pasó durante la pandemia del 2020? Muchas personas se quedaron sin trabajo. El gobierno permitió y dio la posibilidad de que las personas pudieran sacar parte de sus cesantías y pensiones, ¿vale? Pero ¿qué pasó en el 2020? La gran mayoría de portafolios estaban en pérdidas, caídas del 10, 15, 20 y más del 25% en algunos de los portafolios. El riesgo siempre va a existir en todo lo que nosotros hagamos. Hay un riesgo al momento en que ustedes cogen un bus, cogen el Transmilenio y que lleguen y me atraquen, ¿cierto? Eso es un riesgo. Otra cosa es que el riesgo se materialice, se vuelva efectivo. ¿Y qué pasó entonces en el momento en el 2020? Las personas fueron y dijeron, listo, yo voy a sacar la plata de mi fondo de pensiones voluntarias u obligatorias o de mis cesantías y ahí se materializa el riesgo. ¿Por qué? Porque el portafolio había caído, el de ustedes, les aseguro, que cayeron sus pensiones por ahí de entre un 10 a un 20% en esa época. Ahí el riesgo existe, pero se materializa en el momento en que ustedes dicen, oiga, deme ese dinero. ¿Por qué? ¿Por qué se materializa? Porque ya no hay forma de recuperar y todo este crecimiento que han tenido los fondos de inversión, los CDTs, que han ganado dinero, ya ustedes no lo hubieran podido hacer. Entonces, por eso, ahí es importante entender que todas las decisiones que ustedes tomen en su vida van a tener riesgo, pero no necesariamente se va a materializar. Y eso es porque es importante, porque en el momento que nosotros hablemos de perfil de riesgo, nos va a permitir tomar decisiones como esta. La primera, les va a permitir a ustedes conocer y planificar inversiones. Si ustedes van a tomar una decisión de inversión, tienen que analizar para cuándo la necesitan, por qué la necesitan y para qué la necesitan, ¿sí? Entonces yo me puedo organizar, me puedo planear a través de esa definición de ese perfil de riesgo. Puedo conocer y definir justamente qué tipo de inversiones yo quiero asumir, ¿vale? Eso es lo que queremos hacer también aquí. Permite definirme cuántos montos o qué monto de inversión yo quiero tomar en cada una de las plataformas. Ahorita cada uno de ellos les va a decir, mire, usted puede invertir desde $50 en Macondo, desde 500,000 pesos en local, así sucesivamente les van a ir mostrando. Y ustedes ya pueden analizar un poquito, pues, si eso está asociado a mi perfil de riesgo, ¿vale? Hay unas inversiones que requieren otros montos y ustedes lo pueden conocer aquí un poco más. Entonces yo puedo, con el perfil de riesgo, identificar mis objetivos de corto, mediano y largo plazo. Entonces, todo eso lo vamos a poder hacer con nuestro perfil de riesgo. Vamos a tener 3 perfiles sencillos. Vamos a tener un perfil que va a ser conservador. ¿Listo? El perfil conservador es aquellas personas que prefieren cuidar un poco más su bolsillo. En Latinoamérica nosotros tenemos una costumbre y es que generalmente a nosotros nos cuesta, ¿cierto?, tener dinero, ¿sí? No, o sea, a nosotros no queremos perder dinero en general, es una costumbre latinoamericana. Por eso la gran mayoría de las personas tienden a tener este perfil. Es un perfil en el cual, bueno, yo quiero invertir, ¿cierto? Entonces le digo aquí a Felipe, le digo, oye Felipe, yo quiero invertir en Macondo, ¿sí? Pero ¿será que va a perder plata? ¿Tú qué dices? Es posible. Entonces yo digo, uy, no, hermano, yo no me meto ahí. Conservador, ¿listo? Pero tú me dices, pero yo puedo ganar un poquito más, pero puedo perder también un poquito. Entonces voy a un perfil un poco más arriesgado, moderado. Y si yo digo, hermano, mire, si se pierden los $50, pues no pasa nada. Agresivo. La idea justamente es que ustedes puedan llegar a definir cuál es el perfil de riesgo al cual ustedes están asumiendo en cada una de las inversiones. Eso es lo que queremos con el perfil de riesgo, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo vamos a definir? Y entonces yo creo que ustedes se sienten un momento, cierren los ojos y digan, bueno, ¿cómo voy a conocer mi perfil de riesgo? Primera regla, el perfil de riesgo no es estático, ¿sí? Es decir, mi perfil de riesgo de hoy no necesariamente va a ser el perfil de riesgo de mañana. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Pregúntense, ¿para qué quiero hacer esta inversión?
¿para qué quiero tomar este dinero? ¿Lo quiero para una inversión en finca raíz? ¿Lo quiero para mi pensión? ¿Lo quiero para unas vacaciones que me quiero dar dentro de un año? Esto es importante que ustedes lo sepan, porque dependiendo de eso, ya ustedes pueden conocer su perfil de riesgo. La otra pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿para cuándo necesito ese dinero que yo voy a invertir? ¿Lo necesito para un mes, para 3 meses, para 6 meses, para 20 años? Por eso, por ejemplo, cuando hablamos del tema de pensiones, decíamos, el perfil de riesgo, generalmente las personas entre 20 a 40 años, es un perfil de riesgo agresivo. ¿Por qué? Porque se espera y se estima que usted saque la plata solamente cuando se vaya a pensionar, ¿sí? A los 56 o a los 62 años. Entonces, si usted necesita el dinero, ¿sí? La gran mayoría de los que están acá, si ustedes necesitan el dinero dentro de 20, 30 años, entonces el sistema dice, pues hombre, arriesgue, ¿sí? Entonces, por eso es importante saber para cuándo necesito el dinero. Y finalmente, tengo más inversiones y es un principio aquí básico en las finanzas que se conoce como diversificación, ¿vale? Ahorita Gaby decía, yo invierto en todas, ¿cierto? Yo también lo hago en todas, ¿sí? Porque conozco el principio de diversificación. ¿Y qué es el principio de diversificación? Sencillo, no meta todos los huevos en la misma canasta, ¿listo? Y así les aseguro que pueden vencer a más del 90% de los inversionistas, ¿vale? Voy a dar una serie de recomendaciones aquí para terminar. Primero, tienen que definir ustedes qué tipo de inversiones quieren, si quieren de corto plazo, si quieren de mediano plazo, si quieren de largo plazo. Eso es fundamental. ¿Cuánto dinero van a poner? ¿Qué le pasaba a la gente generalmente que invierte en Omega Pro, en GoArbit, la gente que lo hizo en algún momento en DMG? Y es que ponen plata que no tienen, ¿sí? Hay una canción por ahí popular que dice que me gasté lo del mercado, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? El problema no es que usted invierta, el problema es que usted invierte de pronto lo que no tiene, ¿sí? Ese es el gran problema porque asume un perfil de riesgo que no le corresponde. Y después, ahí sí es que estamos llorando y entonces aparecen todos buscándonos a los creadores de contenido. Oye, es que quiero contarte algo. Lo que pasa es que yo invertí en esto y quiero saber si tú sabes cómo poder demandarlos. No, pues amigo, ya no puedo hacer nada, tú tomaste la decisión, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué no te documentaste? ¿Por qué no tomaste educación financiera? Entonces, supremamente importante que definamos muy bien en qué momento queremos invertir. El capital, busquen asesoría, busquen entrenamiento. Hay un montón de contenido hoy en día que hacemos los creadores de contenido sobre educación financiera. Con la gente de Macondo, cada 15 días más o menos estamos sacando unos en vivo de pon en orden tus finanzas para que conozcan ustedes un poco sobre qué es el tema del ahorro, qué es el tema de la inversión, qué es el tema de los ingresos, qué es el tema de los gastos. Entonces, todo esto lo hacemos justamente para que ustedes puedan tener esa información de forma gratuita. Otra recomendación, diversifiquen. ¿Listo? Cuando uno habla de finanzas, digamos que en otros contextos más, digamos, universitarios, el principio de diversificación es básico en cualquier curso, porque efectivamente lo que se busca es tratar de minimizar el impacto del riesgo, minimizar el impacto de las pérdidas, y eso nos puede pasar a nosotros también. Y definan su nivel de riesgo. Para que ustedes lo hagan esta noche, si ya han hecho inversiones, si las quieren hacer hoy, simplemente para saber si están definiendo un perfil de riesgo adecuado, simplemente tienen que cerrar los ojos y decir, ¿qué pasa si pierdo todo mi dinero hoy? Si Macondo quiebres, porque no, obviamente, porque también tengo la plata ahí. ¿Qué pasaría? ¿Empezaría yo a sentirme mal? ¿Empezaría yo a sufrir? ¿No tendría para pagar el arriendo? ¿No tendría para pagar la universidad? Si esa preocupación entra en ustedes, es porque ese perfil de riesgo está equivocado y ustedes tomaron una mala decisión de inversión. ¿Vale? Si yo cierro los ojos y digo, bueno, yo invertí en los CDTs, pero estoy tranquilo, es porque ese es mi perfil de riesgo. En el momento que ustedes se preocupen por las inversiones, ahí el perfil de riesgo es el equivocado, ¿vale? Entonces, ese es mi mensaje final para que ustedes lo tengan y es, siéntanse tranquilos al momento de invertir, ¿vale? Porque más que la educación financiera, más que las finanzas personales, es algo que yo lo denomino paz financiera. Paz financiera es estar uno tranquilo con lo que hace, con la plata que mueve, con lo que está ganando. Eso realmente son finanzas personales y educación financiera, ¿vale? Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos. El entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos la próxima semana.